Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 21 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 17 al 26 con el título Una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. En el pasaje de ayer empezamos el capítulo 5 del libro de Mateo, donde vimos las bienaventuranzas y luego el llamado de Jesús a sus seguidores a ser sal y luz. Y vimos, hermanos, que aquellas personas realmente transformadas desde el interior son los que pueden transformar al mundo. Y el punto principal, hermanos, era el del corazón. Cuando vimos las bienaventuranzas, Jesús no solamente enseñaba acerca de lo que debían de hacer sus discípulos o sus seguidores, sino cómo debían de ser. Veremos en el pasaje de hoy que Jesús enseña la importancia de una justicia radical y profunda, no solamente una justicia externa, un cumplimiento externo de la ley. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 17. Dice la palabra de Dios así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús dice esto porque los maestros de la ley, los escribas y los fariseos estaban acusando a Jesús de abolir la ley, de completamente ignorar la ley, de desechar la ley. Y Jesús aquí está diciéndoles, no, yo no vengo a abrogar o abolir, a desechar la ley y los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, la palabra aquí que dice cumplir puede significar varias cosas. Jesús puede estar diciendo que su obediencia perfecta, su obediencia de Él, cumple perfectamente las exigencias de la ley. O sea que Jesús cumplió perfectamente la ley. O Jesús puede estar diciendo que su muerte expiatoria en la cruz es la que cumple con las exigencias estrictas de la ley. O Jesús puede estar diciendo, hermanos, que sus enseñanzas que Él va a dar aquí realmente llegan al grano de lo que la ley del Antiguo Testamento quiso decir. Y quizás Jesús está diciendo que la interpretación de los escribas y los fariseos no está llegando al corazón de Dios cuando Dios dio la ley a su pueblo. A mí me parece, hermanos, que es más la tercera opción, que Jesús aquí les está diciendo, no es que ustedes no han entendido e interpretado la ley correctamente. Y yo no vengo aquí a decir que la ley es mala, la ley no es mala. Es la interpretación errónea de ustedes y luego las muchas tradiciones que ustedes han fijado, que luego hace que la gente realmente no entienda lo que quiera decir la ley y se desvíen del propósito original de Dios al dar la ley a su pueblo, ¿sí? Dice la palabra en el versículo 18: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se ha cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vemos aquí el versículo 18. Jesús está diciéndoles, no, yo no vengo a desechar la ley, a ignorar la ley. Yo entiendo que la ley es importante y de hecho dice en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús aquí está hablando de la permanencia de la ley. La ley de Dios no fue dada en el Antiguo Testamento para luego los cristianos del Nuevo Testamento completamente desechar la ley del Antiguo Testamento. No, la ley es permanente. Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí J no es la letra J, sino es iota, que es como un puntito, un granito o una tilde. Por ejemplo, cuando uno está escribiendo, hermanos, uno puede
Por ejemplo, si uno escribe una L y luego le agrega un palito en medio de la L, se vuelve una T. Un punto pequeño o una tilde o una rayita pequeña puede marcar una gran diferencia. Jesús aquí está diciendo que yo no desecho la ley. Más bien, yo veo la importancia de la ley y sé que hasta el menor detalle que para muchos parece ser insignificante, en cuanto se habla de la ley de Dios, es muy importante. Así que yo no desecho la ley, yo no vengo a abrogar la ley, sino para sostenerla, no para desecharla. Y luego sigue de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Jesús está diciendo, ni las cosas pequeñas y que parecen ser insignificantes en cuanto a la ley son muy significantes y muy importantes para Dios. No podemos distinguir entre una ley muy importante y una ley menos importante. O decir que un pecado grande es peor que un pecado pequeño. Jesús está diciendo, la ley es la ley. El pecado es el pecado. Lo dice en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo creo que aquí en el versículo 20, hermanos, Jesús no está así como que menospreciando la justicia de los escribas y los fariseos, porque en los tiempos de Jesús, la gran mayoría de la gente respetaban, veneraban a los escribas y los fariseos. Los escribas eran, por ejemplo, podemos decir que los escribas eran como los pastores que se fijaban mucho en la palabra, ¿sí? En la enseñanza, y los fariseos eran, ¿cómo le puedo decir? Pues no me gusta decir los misioneros o aquellos que realmente obedecen la palabra, pero los escribas se enfocaban en estudiar la palabra correctamente y los fariseos en obedecerla de una forma intachable, ortodoxa, muy apegados a la ley. Entonces Jesús, yo creo que si lo dijera el día de hoy estaría diciendo, la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la justicia de los pastores y de los misioneros, de los que predican una sana doctrina y los que tratan de practicar de una forma muy concreta la vida cristiana. O sea, ustedes tienen que ser mejores, más justos que los buenos, los perfectos, los que muchas personas respetan. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Vuelvo a repetir ese punto. No creo que Jesús simplemente está haciendo una distinción o de que los escribas y fariseos son superficiales, ustedes tienen que ser un poco más profundos. Yo creo que lo que él está diciendo aquí, hermanos, es que es posible que hasta los pastores y los fariseos y las personas más entregadas a Dios aún no estén entendiendo exactamente lo que la palabra de Dios quiere decir. Y Jesús aquí entonces, del versículo 21 creo que es hasta el versículo 48, Jesús enseña. Y aquí dice, empieza, oísteis que fue dicho a los antiguos así, pero yo os digo así. O sea, la interpretación de la ley del Antiguo Testamento y la tradición humana dice así, pero yo les digo no, esa interpretación es errónea, no está llegando al grano, no está llegando al corazón de Dios. Y Jesús entonces enseña lo que quiere decir Dios con estas leyes. Y aquí empieza creo que con el mandamiento, el sexto mandamiento. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o necio quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos aquí, hermanos, los versículos 21 al 22, que Jesús está reinterpretando el sexto mandamiento que dice no matarás. Jesús les dice, el punto no es simplemente no matar físicamente. O sea, el pecado del homicidio no es un acto físico externo de quitarle la vida a una persona, sino que eso empieza en nuestro corazón con odio, con rencor, con enojo. Y Jesús aquí dice, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ante los jueces humanos.
y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que Jesús dice, no se trata simplemente no matar, se trata también de no odiar o guardar rencor hacia las personas. El pecado y la justicia no es simplemente un punto de obediencia externa, sino que es algo del corazón. Y luego dice en los versículos 23 al 24 y 25 que no solamente se trata de nosotros no enojarnos con otras personas, pero vivir una vida tan justa, tan intachable, que nadie más se enoje con nosotros también, que nosotros no tengamos problemas con la gente. No solamente se trata de nosotros no tener enojo hacia otros, sino que tampoco nosotros vivamos una vida que cause enojo en otras personas hacia nosotros. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas ¿de qué? ¿De que tú estás enojado con alguien? No, de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, en los versículos 21 al 22, hermanos, Jesús le enseña a sus discípulos que ellos no deben de tener enojo o rencor hacia otras personas. Los versículos 23 al 25, Jesús le dice, ni tampoco deben de vivir de una forma que otras personas estén molestas o enojadas con ustedes. Y dice en el versículo 23, primero, 23 y 24, acerca de los hermanos, que un hermano tuyo en la fe no tenga algo contra ti, ni dice en el versículo 25, ni que un adversario o un enemigo tuyo tenga algo contra tu persona. En fin, está diciendo Jesús que tenemos que vivir una vida perfecta, ni tener enojo hacia otras personas, ni permitir que otros estén enojados con nosotros por una falta nuestra. El punto de Jesús aquí, hermanos, es que sí, realmente lo que Dios exige de nosotros es una perfección. Ahora, hermanos, obviamente sabemos que ninguno de nosotros puede realmente vivir una vida perfecta e intachable así. Pero el punto de Jesús es que Dios mira al corazón, no se fija solamente en los actos externos. Y veremos, hermanos, que en fin, Jesús es el que nos transforma desde el interior, desde el corazón, para poder obedecer a Dios. No por temor a un castigo, sino por amor a Él, por la gracia y el amor que Él nos ha mostrado. La justicia que Jesús no solamente quiere en nosotros, sino que la justicia misma que Él forma en nosotros, que hace posible en nosotros, es una justicia que va más allá que la justicia externa de los escribas y los fariseos. Es una obediencia que nace del corazón con motivos correctos. Una obediencia que nace de amor hacia Dios porque Él nos ha amado primero. Es que, hermanos, oremos para empezar el día de hoy, diciéndole, Señor, wow, lo que tú exiges de nosotros es mucho más de lo que exige la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Es una obediencia perfecta que nace del corazón. Yo reconozco que yo no soy capaz de obedecerte así, pero yo sé que tú me has tocado, me has transformado y me sigues puliendo, me sigues santificando, haciendo que yo sea capaz de obedecerte así poco a poco. Dependo de ti, confío en tu Espíritu Santo, medito en la palabra, oro y dependo de tu poder, oh Cristo, para poder honrarte de esta forma. Gracias que estás haciendo esta obra en mí. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.